Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en la ciudad de Ayacucho. Bueno, estamos ya en nuestro video número 22, en el cual estamos hablando el tema de la verdadera gracia. Amén, amén. Habíamos estado viendo la semana pasada acerca del rico y Lázaro y cómo realmente el rico se había ido al Hades, al infierno, ese lugar de sufrimiento, pero como Lázaro también se había ido al infierno, pero era un compartimiento especial al cual él se había ido, que se llamaba el seno de Abraham. Es más, este seno de Abraham era el lugar donde el mismo Abraham también estaba. Amén, amén. Ese era el lugar, se le decía el lugar de los justos. Era un lugar en el cual todos los santos del Antiguo Testamento, hombres, mujeres, niños, llegaban y eran preservados, realmente eran librados del tormento del infierno. Y este lugar existía en ese tiempo, puesto que no había ocurrido la promesa. Dios es un Dios bueno. ¿Saben qué? Eso es cierto. Ellos morían siendo justos por la sangre de esos machos cabríos, porque representaba la sangre del Mesías que iba a ocurrir, que iba a ser derramada en el futuro. Y realmente ellos eran preservados por esa fe en ese lugar. ¿Ok? Pero no podían ir a la presencia de Dios porque no eran santos, porque no había ocurrido aún el derramamiento de Jesucristo. No había ocurrido, era una promesa que se les había hecho que iba a ocurrir, pero aún no había ocurrido. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque nos hace ver de qué realmente trata o qué realmente quiere decir Pablo cuando dice un nuevo pacto. Está refiriéndose a estas cosas, a una promesa que se les había hecho dentro de todo lo que era el antiguo pacto, una promesa que se les había hecho dentro de todo lo que es el Antiguo Testamento y que vino en cumplimiento con Jesucristo cuando Él murió y derramó su sangre. Por eso es un nuevo pacto. Ahora sí se me entiende mejor, ¿no? Gloria a Dios. Por eso dice que en Hebreos capítulo 9, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, por su sangre, por esa promesa que vino a ser cumplida y fue hecha, y entraba de ahora en adelante un nuevo pacto. Eso es lo que ocurre en la Escritura. Y este lugar del seno de Abraham, como les digo, era un lugar de preservación, era un lugar donde realmente los santos, por la fe en Jesucristo, por la fe en el Mesías, eran preservados y no eran llevados al lugar del tormento. Pero una vez venida la promesa, ocurrida la promesa, es decir, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, este lugar queda completamente vacío. Queda completamente vacío y nunca más va a tener uso, ¿no? Porque puede ahí levantarse alguien y decir, no, ahora antes de irte al cielo tienes que pasar por el seno de Abraham. No. Tenía un objetivo, tenía una razón de ser, preservar a las personas antes de irse a la presencia de Dios. Mientras no ocurría la promesa, mientras no se daba por hecho, no daba lugar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nuestro amado Señor Jesucristo resucita, ese lugar queda completamente vacío. No tiene ya un uso, queda así. Nadie puede entrar a ese lugar, nadie puede salir de ese lugar porque no hay nadie ahí. Fue Jesucristo el que se llevó a todas esas personas. Esas personas que estaban en el seno de Abraham nacieron de nuevo en ese lugar. Porque también ocurrió el nuevo nacimiento en ellos. Inmediatamente Jesucristo resucitó. Ellos fueron los primeros en nacer de nuevo. Ellos vieron a Jesús cómo descendió al Seol.
Y ellos fueron los primeros en ver también la luz de la resurrección en el mismo Hades. Y ellos lo vieron de lejos. Y Jesús también se presentó a ellos. Y en ese momento ellos nacieron de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sé? Efesios capítulo 4, versículo 8. La Escritura dice en Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Tal vez usted no puede entender esta escritura, pero si usted se va a otras referencias de otras traducciones bíblicas, va a entender más claramente qué es esto de cautiva la cautividad. Por ejemplo, en la versión de la Biblia de las Américas dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Eso dice la palabra de Dios. También en Dios habla en la versión, en la versión de, bueno, no tengo muy específico esta versión, pero una versión dice, por eso dice la Escritura, al subir a lo alto, llevó consigo prisioneros y repartió dones a los seres humanos. La Escritura dice que esta cautividad, llevó consigo cautiva la cautividad, está diciendo que se llevó a todos esos prisioneros, a todas esas personas y a ciertas personas que estaban en el Hades. ¿Qué personas? Las que estaban en el seno de Abraham. No se llevó consigo al rico, se llevó a los que estaban en el seno de Abraham. A todos ellos se llevó, a todos ellos a la presencia de Dios cuando Él resucitó. Y de esa manera fue cumplida la promesa que Dios nos hizo. Amén, amén, amén. También la Escritura, y para darles y para que usted entienda más, puede usted buscar todas las traducciones que hay con referencia a Efesios capítulo 4, versículo 8, las diferentes versiones, porque una traducción es la Reina y Valera, ya sabe, pero hay también la Dios habla hoy, Biblia de las Américas, y una serie de versiones también que son buenas y nos ayudan en los estudios bíblicos. Pero por ejemplo la versión de Dios habla hoy dice, por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos. Se llevó consigo a los cautivos, aquellas personas que estaban en el seno de Abraham. Se llevó a la presencia de Dios, porque nacieron de nuevos y ya podían estar en la presencia de Dios, puesto que también tenían la misma naturaleza que tenía Jesucristo. Amén, amén. Y eso es lo que ocurre. A esto se refiere con nuevo pacto, con que ya no vamos a irnos al infierno, sino nos vamos a ir al cielo. Y esto es muy importante porque nos hace entender que una vez que nosotros hemos nacido de nuevos, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar nuestra salvación. Esto nos hace entender también que la justicia que está en nosotros no es por nosotros, sino por Jesucristo. Todo se lo debemos a Jesucristo. Amén, 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 amén. Y bueno, de esto habla pues el nuevo pacto. Ahora, quiero entrar a explicar un versículo muy importante. Y ese es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Este es un tema en especial que quería tocar, puesto que es una piedra de gran tropiezo, sí, de gran tropiezo y de gran amargura para estas personas que hablan o tienen el mensaje que se hace llamar el mensaje de la gracia. Quiero explicarles un poquito, ya estamos entrando un poco más profundo en este tema, pero las personas que llevan el mensaje de la gracia
obviamente agarran cosas de la verdad, las tergiversan y para engañarlo a usted, agarra cosas de la verdad, la muestran como la verdad, pero le agregan sus manipulaciones, le agregan sus falsos mensajes. Eso es lo que ocurre con una falsa doctrina y sobre todo con esta falsa doctrina. Y ellos se agarran de lo que hemos explicado anteriormente, esto de la salvación, que realmente no se pierde. Sí, realmente esto es así. Ellos se agarran de esta salvación, de este mensaje que es verdadero. ¿Para qué? Para decir que ya el hombre no necesita pedirse perdón, que ya el hombre no necesita sentirse más culpable ni arrepentirse de las cosas malas que haya cometido. Si haya cometido alguna cosa mala, bueno, ya lo dejamos ahí y seguimos adelante. Es muy sutil cómo venden este mensaje, pero tiene un trasfondo terrible. Cuando tú le hablas de estas personas y les hablas de pedirse perdón de los pecados, de arrepentirse, dicen no. Porque Jesucristo ya perdonó todos los pecados, y eso es cierto, Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, no nos vamos a ir al infierno y todas estas cosas, eso es cierto. Pero ya una vez más repito, no es desde el punto de vista de las neuronas, sino es desde el punto de vista del Espíritu de Dios. Por eso es que dice que es locura el que se pierde, y estas personas actúan como los que se pierden, porque no entienden la Escritura. Nosotros, como creyentes, sí debemos pedirnos perdón. Y hay pecado que debemos de eliminar. Y debemos esforzarnos y ser valientes en caminar en la luz y la santidad. Claro que es a través de la palabra de Dios. Y tenemos que decidir en caminar en la palabra de Dios. Esta Escritura, 1 Juan capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos en Cristo Jesús, esta Escritura le habla a cristianos. Por eso es que estas personas que predican este falso mensaje mal llamado el mensaje de la gracia, no saben cómo explicar este versículo. Cuando tú le dices, ya, tú has hablado todo esto, has mencionado uno que otro versículo por aquí, por allá, acomodándolo, pero ¿qué tienes que decir frente a 1 Juan 1:8? No te saben qué es decir. Te dicen, no, es que esto ha sido escrito para los no creyentes, dice. No, pero aquí claramente dice que es para los creyentes. Este mensaje, cuando usted lee el versículo 4 de 1 Juan capítulo 1, dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿A quién? A los creyentes. Todo este mensaje es para los creyentes. Entonces le está diciendo a los creyentes que si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. ¿Qué hacemos con este versículo? La mayoría de estos malos ministros le va a decir que esto es para los creyentes, que se confundieron y van a poner un montón de excusas. Yo una vez pregunté a uno de estos mensajeros y no supo qué decirme. La verdad no le entendí, porque se contradijo una y otra vez. No sabía qué responderme, pero dijo que me respondió. Y dijo, ¿con qué? No me ha respondido nada. ¿Sabe lo que me dijo? Si yo te he mostrado una evidencia, una montaña de evidencia, y has creído en mi mensaje. Yo no había creído en su mensaje, pero él aducía que yo había creído en su mensaje. Si has creído en mi mensaje, una pequeña piedra no puede derrumbar todo ese cúmulo de mensajes. Es lo que me dijo. O sea, para él era tropiezo esta pequeña piedra. En ese momento en el espíritu se me vino un ejemplo, ¿no? David con una piedra tumbó al gigante Goliat. Hermanos en Cristo, la Escritura no se puede dar en contradicción. Si hay algo que está entrando en contradicción, hay que examinarlo. ¿Ok? No podemos decir, no hay pecado en nosotros. Sí hay pecado.
Lo dice la Escritura. ¿Por qué cree que dice en el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto no le escribe otra vez a los no creyentes, le escribe a los creyentes. Debemos pedirnos perdón. Entonces, ¿cómo funciona esto de ser santos, pero a la vez pedirnos perdón? ¿Se dan cuenta que entra en una contradicción para la mente y no se puede entender? Pero por el Espíritu lo podemos entender y lo voy a explicar en estos momentos. Para que usted pueda entender cómo entra en balance esto de pedirse perdón y no tener pecado por Cristo Jesús y no perder la salvación, debe de usted entender acerca del espíritu, alma y cuerpo. Mire, nosotros no somos esta carne. No lo voy a explicar, lo he explicado en otros mensajes. Si desean podemos tener una enseñanza exclusiva de espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros no somos esta carne, no lo somos. Nosotros somos seres espirituales. Los seres espirituales somos nosotros, los seres humanos. Y por si acaso, este cuerpo toma la forma de nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene ojos, tiene orejas, tiene labios, dientes, nariz, cejas, cabello, pies, manos, dedos. Y es nuestra carne la que toma la apariencia de nuestro ser espiritual, de nosotros mismos. Claro, no es una buena imitación de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es perfecto, es el sello de la perfección, gloria a Dios. Claro que sí, es el sello de la perfección porque Dios hace todo perfecto. Y no es como este cuerpo. Este simplemente es un cascarón, es nuestro cascarón, pero es un cascarón. Nosotros no somos cuerpo, nadie puede decir yo soy ropa. Nadie puede decir yo soy zapato. No, yo uso un zapato, es mi zapato, pero no soy zapato. Yo soy un ser espiritual, un ser que habito en este cuerpo. Entonces, para que usted pueda entender realmente este balance, va a tener que comprender acerca del espíritu, alma y el cuerpo. Nosotros somos seres espirituales, ¿ya? Nosotros somos seres espirituales. Y este ser espiritual es creado conforme a la imagen de nuestro amado Dios. Y Jesucristo murió por nosotros, es decir, por nuestro espíritu. El nuevo nacimiento, dice nuevo nacimiento. ¿Cómo es un nuevo nacimiento? Una persona que nace de nuevo. Una pregunta, cuando usted recibió a Cristo Jesús, ¿qué le pasó a su carne? ¿Nació de nuevo? ¿No? ¿Nació de nuevo su carne? ¿O acaso no sigue de la misma edad, con el mismo tamaño, hasta con los mismos deseos? Si usted tenía antes una cicatriz, la sigue teniendo. El nuevo nacimiento se da en el espíritu, en su yo mismo, en su ser verdadero. Y es ese ser verdadero el que toma la imagen verdadera de nuestro Dios y de la santidad de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a seguir explicando esto del nuevo nacimiento en el siguiente mensaje. Y antes de terminar, quiero dirigirme, tal vez hay personas que no han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Si tú deseas hacerlo, por favor te pido que repitas esta oración después de mí. Cierra tus ojos, vamos a empezar. Padre, reconozco que soy pecador. Por eso ahora yo confieso que tú, Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador. Jesús, me rindo voluntariamente a ti. Desde hoy en adelante, tú serás el amo de mi vida. Gracias, Padre, porque ahora sé que he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura y estoy destinado a tu presencia eterna, mi Dios, y a estar contigo por la eternidad, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Si tú has hecho esta oración, por favor, comunícate con la persona que te ha guiado estos videos para que te dé algunas pautas para el inicio de tu vida cristiana. Si no, también puedes contactarte con nosotros a través de la página web que es verdaddevida.org. Bueno, eso es todo.
terminamos. Nos vemos la próxima semana recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén.